Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En un video anterior presenté para ustedes las oraciones de la misa tradicional que fueron eliminadas con la reforma litúrgica, que ya no aparecen en el misal aprobado por el Papa Pablo VI, el cual ha tenido algunas nuevas ediciones, la última edición bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II. El hecho es que un buen número de oraciones que se decían diariamente en la misa fueron eliminadas totalmente del misal. Ahora, en este video voy a presentar las oraciones que permanecieron, pero que fueron cambiadas, retocadas, modificadas de algún modo, para que ustedes puedan conocer las diferencias entre la misa tradicional y las oraciones que se hacen según el misal de 1962 y la misa después de la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II. Para los que no vieron el primer video, les invito a que vayan a verlo. Aquí en la descripción de este video van a encontrar el link para que puedan ir a ver ese video sobre las oraciones que fueron eliminadas con la reforma litúrgica. Vamos pues a entrar en el tema de este video, que como ya les digo son las oraciones que fueron modificadas, que están todavía en el misal actual, pero que ya no están en la manera como se dijeron por siglos en la misa tradicional. Y la primera oración que quiero mencionar es el Yo Confieso. Hubo un cambio en el Yo Confieso de la misa tradicional a la misa nueva, un cambio muy importante que es el siguiente. En la misa tradicional, primero el sacerdote solo decía el Yo Confieso. Ahorita lo voy a leer. Y luego la gente respondía al sacerdote para interceder por él. Después el pueblo, los fieles, hacían su yo confieso y el sacerdote intercedía por ellos. Además, fueron cambiadas algunas palabras o eliminadas algunas palabras, algunas expresiones del yo confieso tradicional. Ahora lo que se hace es que todos juntos con el sacerdote dicen el yo confieso. Voy a leer lo que decía el sacerdote para pedir perdón por sus pecados, esta confesión pública. Para esto el sacerdote se inclinaba profundamente, desde la cintura hacia arriba se inclinaba profundamente de frente al altar y decía lo siguiente: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ustedes hermanos, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ustedes hermanos, que rueguen por mí a Dios nuestro Señor. Ese es el yo confieso del sacerdote en la misa tradicional. Y podemos notar que algo que ya no pasó al yo confieso nuevo es esta confesión a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ya no apareció en el yo confieso después de la reforma litúrgica. Aquí hubo una modificación. La pregunta sería, ¿cuál fue la motivación para quitar este yo me confieso no solamente a Dios, sino a la Virgen, a San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo? No queda claro cuál sería la motivación, pero si así lo hicieron por siglos, muchos católicos, muchos santos, tanto, principalmente los sacerdotes, que es los que decían este yo confieso, obispos,
¿Por qué quitar esa expresión de me confieso a la Virgen, a San Miguel, a San Juan Bautista, a San Pedro y San Pablo? Mientras dice por mi gravísima culpa, igual que se hace ahora, se da 3 golpes de pecho el sacerdote. Terminado el yo confieso del sacerdote, los fieles, los acólitos dicen: Dios Todopoderoso se apiade de ti y perdonados tus pecados te lleve a la vida eterna. Eso ya se eliminó, pero vean cómo no hay clericalismo en la misa tradicional. El primero que se reconoce pecador delante de todos y pide la intercesión de todos es el sacerdote. Y eso lo hace antes de subir al altar para ofrecer el sacrificio. Pero es importante que el sacerdote esté purificado para poder ofrecer un sacrificio que verdaderamente sea agradable a la Santísima Trinidad y de provecho para los vivos y difuntos por los cuales lo va a ofrecer. Después viene el yo confieso de los fieles, que es muy semejante, pero solo cambia en la parte donde dice, el sacerdote dice: confieso a ustedes, hermanos. Los fieles dicen: y a ti, Padre. O sea, se confiesan ante Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ti, Padre. O sea, al sacerdote que está celebrando la misa, porque Él es el mediador. En Él está Cristo, sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Terminado el yo confieso de los fieles, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes y perdonados sus pecados les lleve a la vida eterna. Ahora el sacerdote intercede por ellos. Entonces, esta modificación me parece a mí bastante significativa del misal tradicional al misal actual. Otra modificación importante es la de el Señor ten piedad o Kyrie eleison. Kyrie eleison es una expresión en griego, no es latín, es una reminiscencia de el culto que se daba a Dios en griego en Roma al inicio del cristianismo. Recuerden que el lenguaje o la lengua que se hablaba más comúnmente en todo el imperio romano era el griego koiné, el griego común. Por eso sabemos que los primeros cristianos en Roma adoraban a Dios en griego y ha quedado este vestigio pues de la liturgia que se hacía en esta lengua en Roma. Pero ¿cuál es la variante aquí? Hay 3 Kyrie eleison, que quiere decir Señor ten piedad. 3 que se dicen al Padre. Y luego 3 Christe eleison, que significa Cristo ten piedad, que se dicen al Hijo. Y luego otros 3 Kyrie eleison, que se dicen al Espíritu Santo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 3 al Padre, 3 al Hijo, 3 al Espíritu Santo para pedir misericordia. En la misa actual, esto se ha hecho más breve. Y esta cuestión de hacer todo más breve, pues es un denominador común en la reforma litúrgica. Habría que preguntarse qué tan efectivo ha sido que todo se haga más breve. En realidad, ¿cuánto tiempo se pierde en decir 3 veces Kyrie eleison al Padre, 3 Christe eleison al Hijo, 3 Kyrie eleison al Espíritu Santo? Pero así vamos a ver cómo algunas oraciones que fueron modificadas se hicieron más breves, pero se quitaron algunos elementos importantes, como la mención a los santos, como la mención a San Juan Bautista, a San Miguel Arcángel, a San Pedro y San Pablo, como ya lo vimos en el Yo Confieso. Vamos ahora a ver lo que dice el Gloria en
la misa tradicional, que también ha tenido alguna modificación. En la misa tradicional, Gloria dice así: Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Ahora decimos en el cielo. Hay unas variantes que alguien pudiera decir, bueno, son insignificantes, se refieren a lo mismo. Ok, podemos conceder que algunas cosas pueden ser, algunas palabras pueden ser sinónimos, pero la traducción más literal es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ahora, por razón de algunos biblistas que dicen que es mejor traducir paz a los hombres que ama el Señor, pues se ha cambiado esta expresión. Y al menos aquí en México y en otros lugares se dice paz a los hombres que amen el Señor. Pero el latín dice pax hominibus bone voluntatis, paz a los hombres de buena voluntad. Luego dice, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran gloria, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unigénito Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, acoge nuestra súplica. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ha cambiado poco realmente en cuanto a las palabras. Si nos damos cuenta, si revisamos, el cambio es no tan notorio como en el yo confieso, pero sí en los gestos. En la misa tradicional, mientras se dice el Gloria, el sacerdote, los acólitos y también por imitación los fieles hacen una inclinación de cabeza varias veces durante el Gloria. Cuando se dice te adoramos, se inclina la cabeza. Cuando se dice te damos gracias por tu gran gloria, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, al mencionar el nombre del Señor también se hace una inclinación de cabeza, y esto siempre que en la misa se menciona el nombre de Jesús o Jesucristo o el nombre de la Madre de Dios o las tres personas divinas, se hace una inclinación de cabeza como señal de respeto a quien se está nombrando. También se hace otra inclinación de cabeza cuando se dice acoge nuestra súplica. Y también cuando se vuelve a mencionar el nombre de Jesucristo hacia el final de Gloria. Y en la última expresión final, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, se hace una señal de la cruz. Estos gestos se eliminaron. Y alguien puede decir, pues no eran necesarios, no sirven de mucho. Es que todo cuenta. Recuerden que la liturgia está hecha de gestos y palabras. Los ritos están hechos de signos sensibles, gestos, palabras, y todos tienen la finalidad de ayudarnos a entrar en contacto con lo sagrado. El hacer estos gestos, estas reverencias con la cabeza, expresa una actitud interior y favorece una actitud interior. El santiguarse varias veces durante la misa también favorece una actitud interior. Pero aquí vemos también que hubo un cambio en esta oración del Gloria. Vamos a ver lo que dice el sacerdote cuando va a prepararse para leer el Evangelio. Hay una oración en la que pide ser purificado. Esta oración también existe en el misal actual, pero ha sido modificada. Se le ha quitado algunos elementos de la oración tradicional que se hacía. El sacerdote dice, purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Está haciendo referencia a la Biblia. En el libro del profeta Isaías, allí Isaías dice, ay de mí que soy un hombre de labios impuros. Y
Dios lo purifica con un carbón encendido que se le pone en los labios. Lo prepara para el ministerio de profeta. El sacerdote está pidiendo ser purificado como fue purificado Isaías, porque se está preparando para leer la palabra misma del Señor Jesús, para ejercer de esa manera su vocación de maestro de la fe. Así es que pide la purificación. Dice enseguida la oración: dígnate por tu gratuita misericordia purificarme a mí también, de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lo que ya no existe en la oración de hoy, la oración actual, es esta mención del profeta Isaías de la purificación de sus labios por un carbón encendido. Luego, el sacerdote continúa diciendo: dame, Señor, tu bendición. El Señor esté en tu corazón, perdón, el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que pueda anunciar debidamente su evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa última parte ya no se dice en la misa actual. Al final del evangelio, el sacerdote besa el misal y dice: por las palabras de este evangelio sean borrados nuestros pecados. Esa oración todavía permanece en la misa actual. Vamos a revisar el credo, la profesión de fe, que también tuvo algunos cambios y especialmente, al menos en la traducción que usamos aquí en México, un cambio bastante importante. El credo tradicional dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas lo visible e invisible, o sea, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Aquí está, al menos aquí en México, y no sé si en otras partes en las que se dice la misa en español, la traducción del credo diga lo mismo que en la nuestra, pero en México se dice de la misma naturaleza del Padre, mientras que la profesión de fe, tanto en griego como en latín, dice consubstancial al Padre. Y aquí hay una gran diferencia. Decir de la misma naturaleza del Padre no está equivocado, o sea, no es una herejía lo que se dice. Pero ciertamente no es una traducción literal de la profesión de fe, que originalmente se escribió en griego y que en la liturgia tradicional se dice en latín. La palabra que se usa es consubstancial. Aquí se trata de una palabra que tiene su origen en el vocabulario de la filosofía. No voy a meterme a explicar a mucha profundidad esto, pero la palabra consubstancial significa que son uno solo. Es una sola sustancia divina que le pertenece perfectamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Expresa lo que decimos, en otras palabras, un solo Dios en tres personas distintas. Si no fuera el Hijo consubstancial al Padre, sería otro Dios distinto del Padre. Decir de la misma naturaleza no está equivocado, porque Jesucristo es de naturaleza divina y el Padre es de naturaleza divina. Son términos filosóficos, naturaleza y sustancia, que les digo, no tengo el tiempo en este video de explicar a profundidad lo que significan, pero voy a decir un ejemplo que creo que puede ayudarnos a comprender por qué es más exacto decir consubstancial al Padre que de la misma naturaleza del Padre. Nosotros los seres humanos, toda persona humana tiene naturaleza humana. La naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Toda persona humana tiene una naturaleza humana,
compartimos todos la misma naturaleza humana. Entonces, todas las personas humanas somos de la misma naturaleza. Eso lo podemos decir entre nosotros, ¿verdad? Un ser humano en China, un ser humano en Francia, son de la misma naturaleza, pero no son consubstanciales. No son consubstanciales. Nosotros, los seres humanos, aunque somos todos de la misma naturaleza humana, no somos consubstanciales, o sea, no tenemos una sola sustancia. No somos uno en varias personas, como es la Santísima Trinidad. Es uno, porque es una sola sustancia, en tres personas. Así es que decir que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, pues es una traducción equivocada de el credo, tanto en el original griego como en el latín, como se ha usado en la liturgia latina por siglos. ¿Por qué se puso de la misma naturaleza en lugar de consubstancial? No tengo yo la respuesta, no sé quién tomó la decisión. Esto ya tiene años, al menos aquí en México, pero ciertamente no expresa lo que expresa la palabra consubstancial. No sé si la razón sería que nadie entiende qué significa consubstancial. Bueno, la verdad es que nadie entiende tampoco qué significa naturaleza porque es un término de la filosofía. Pero para eso está la catequesis. Es mejor, pienso yo, y así lo pensó la Iglesia por muchos siglos, dejar las palabras precisas y explicarlas en la catequesis para que la gente entienda lo que está diciendo cuando hace la profesión de fe. Pero bueno, aquí está un cambio muy importante que al menos, como les digo, en la traducción de los libros litúrgicos que tenemos aquí en México, así se dice, y es un cambio importante. Y luego dice, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, el cual procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, el cual habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. En general, las otras expresiones que varían un poco de una traducción más literal no me parecen tan significativas como la que ya mencioné, pero también se cambiaron algunos gestos. En el credo, igualmente, es cuando se menciona a nuestro Señor Jesucristo, se hace la inclinación de la cabeza. Algo que cambió, un gesto muy importante, es cuando se menciona que se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. En la misa actual se hace una reverencia cuando se dicen estas palabras. En la misa tradicional se hacía genuflexión o se sigue haciendo una genuflexión. El sacerdote y los fieles que pueden, los acólitos, doblan la rodilla hasta el piso, hacen una genuflexión, porque nos recuerda que la encarnación fue un abajamiento de Dios. La carta a los Filipenses dice que el Señor se anonadó a sí mismo, o sea, se hizo nada, tomó la condición de siervo como la nuestra. Por eso, la encarnación del Señor, que el Hijo de Dios eterno tomara nuestra naturaleza débil, mortal, la asumiera sin perder su divinidad, de todos modos fue un rebajamiento. Por eso, en recuerdo
de ese anonadamiento de Cristo y de ese bajar del cielo a la tierra, se hace la genuflexión, cuando se menciona que se encarnó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Esta costumbre también se tiene cuando se reza el Ángelus, al menos en el ambiente tradicional. Era una costumbre al rezar el Ángelus, cuando se dice y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, también se doblaba la rodilla hasta el piso en señal de ese anonadamiento de Jesucristo por la encarnación. Ese gesto ya no está. Al final del credo, antes del final, cuando se menciona al Espíritu Santo, que es junto con el Padre y el Hijo adorado y coadorado y conglorificado, igual se inclina la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos mencionando a la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Entonces, hacemos mención de la Trinidad, pero estamos también diciendo que recibe la misma adoración y gloria, y por eso inclinamos la cabeza. Y al decir la última expresión del credo, igual que como se hace en el Gloria, se santigua el sacerdote con los acólitos. Cuando se dice espero la resurrección de los muertos, et vitam venturi seculi, y la vida del siglo venidero. Amén. Esos son algunos cambios que hay en la profesión de fe. En el ofertorio hay varias oraciones bellísimas que ya les mencioné, no existen más en el misal actual. Son oraciones preciosas que expresan muy claramente la teología católica sobre la misa. Es una pena que estas oraciones se hayan perdido. Y no solamente lo digo yo, lo dicen teólogos de alto nivel, que estas oraciones no debieron haberse quitado. Sin embargo, se cambiaron y ya no están más para nosotros. Un cambio también significativo en el ofertorio es en el lavatorio de las manos. Cuando el sacerdote se lava las manos antes de continuar la misa, de ofrecer el sacrificio, en el misal actual hay una oración breve que se hace, pero en el misal tradicional se lee el Salmo 25, unos versos del Salmo 25. Mientras se lava las manos, el sacerdote dice: lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé tu altar, Señor, para oír la voz de alabanza y narrar todas tus maravillas. Señor, he amado el decoro de tu casa y el lugar de la morada de tu gloria. No pierdas mi alma, Dios mío, con los impíos, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos hay iniquidades y su diestra está repleta de sobornos. En cambio yo he procedido según mi inocencia. Rescátame y compadécete de mí. Mi pie ha estado en el camino recto y yo te bendeciré en las asambleas, Señor. Y luego se dice el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí hay un cambio en lo que el sacerdote dice cuando hace este lavatorio de sus manos. Ahora vamos a pasar al Sanctus, el Santo, Santo, Santo. El Sanctus tradicional dice lo siguiente: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están de tu gloria los cielos y la tierra, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí se cambian algunas expresiones, al menos en la traducción que usamos en México, no dice Señor de los ejércitos, sino dice Dios del universo. Que no es lo mismo, es un cambio significativo porque Señor de los ejércitos habla de un Dios que está en batalla. Hay ejércitos celestes, pero ¿por qué tiene que haber un ejército celestial?
porque hay una batalla espiritual. En el mundo angélico hay una batalla entre ángeles y demonios. Los demonios fueron expulsados del cielo, fueron arrojados al infierno y por un permiso especial de Dios, que en la sabiduría infinita de Dios Él sabe por qué esto es conveniente, ellos pueden tener acción aquí en la tierra, pero también sabemos que los ángeles están aquí en la tierra luchando para ayudarnos a nosotros a salvar nuestra alma. Y a la iglesia, a la parte de la iglesia que formamos los que todavía estamos en esta vida terrena, se le llama en la tradición iglesia militante. O sea, hay un ejército celestial en el cielo, un ejército de ángeles, y hay un ejército de Dios en la tierra, que debemos ser los católicos, los que estamos aquí, somos la iglesia militante. Esta expresión lamentablemente dejó de usarse también, más o menos en la misma época de el posterior al Concilio Vaticano II, y ahora se habla de iglesia peregrinante. Es muy común escuchar la expresión al pueblo de Dios que peregrina en tal parte, pero ya no se usa militante. Tengo unos videos que les invito a que los vean luego sobre por qué los católicos debemos ser militantes, y si no somos militantes en realidad no somos buenos católicos. Pero esta expresión, Señor Dios de los ejércitos, hace alusión a una batalla que se está librando y nos recuerda la batalla por nuestra salvación eterna, porque los ángeles no pelean por su salvación, ellos ya están salvados. Los santos del cielo ya no pelean por su salvación porque ellos ya están salvados. Ni siquiera las almas del purgatorio pelean por su salvación, ellos tienen que recibir la purificación última para poder entrar en la presencia de Dios, pero saben que entrarán tarde o temprano, en cuanto queden totalmente purificadas, listas para ir al encuentro de Dios. Pero entonces, ¿quiénes son los que, o quiénes somos los que podemos perder esta batalla? Nosotros. La batalla es por nuestra salvación eterna, por la salvación de los que estamos aquí en la tierra. Y ángeles y demonios entran en esta batalla. Eso nos recuerda la expresión Señor Dios de los ejércitos. Como les digo, Dios del universo no expresa esta dimensión militante que hay tanto en los ángeles como en los cristianos que vivimos aquí en la tierra. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosana en las alturas. Ese hosana en las alturas es la alabanza que le dan los ángeles a Dios en el cielo, y luego viene la alabanza de los que decimos en la tierra, de los que estamos en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que decía la gente el Domingo de Ramos, cuando recibieron al Señor Jesús en Jerusalén, en su entrada triunfal. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es que en esta oración del Sanctus se juntan los cielos y la tierra para alabar a nuestro Dios. Y en el Sanctus tradicional también se santigua el sacerdote, los acólitos, los fieles, cuando se dice Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Voy a preparar un video especial para el canon romano, que es la oración más importante de la misa, en la que se realiza la consagración del pan y del vino, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor y se ofrece el santo sacrificio. Eso lo dejo para otro video. Por lo tanto, voy a continuar ahora mencionando los cambios que hubo en las oraciones después de la consagración, del Padre Nuestro hasta el final de la misa. Pero antes quiero pedirles, por favor, como lo he hecho en otros videos, apóyenme dándole clic a algunos botoncitos que están allí en su celular, en su computadora, que me ayudan a que YouTube promueva los videos de Conservando la Fe. Entre más likes tengo un video, más lo promueve YouTube cuando alguien está buscando
un tema de los que tratamos nosotros aquí en nuestros videos. Entre más suscriptores tenga la página, este canal de Conservando la Fe, más se promueve el contenido de este canal. Por eso es muy importante. Miren, yo hago mi esfuerzo, el que puedo, para desde mis limitaciones ofrecerles a ustedes estos contenidos que espero les ayuden a conservar la fe. Hagan ustedes su parte, por favor, no les cuesta mucho. No es un afán de tener un montón de suscriptores, no es para gloria humana. Es que así es como ustedes ayudan a que este mensaje llegue a más personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dar clic a algunos botoncitos. Primero, suscribirse. Si no te has suscrito, darle clic ahora mismo al botón que dice suscribirse o suscribirme ahí en su teléfono o en su computadora. Denle clic, por favor, ahora. Denle un clic también al icono que tiene la campanita para que reciba notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Como les digo, es muy importante que den like al video. Denle un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. De esa manera ustedes están ayudando, están moviendo los algoritmos para que este contenido pueda llegar a más personas. Y también es muy importante que compartan el video. Para eso pueden usar el icono que tiene la flechita curveada y así mandan este video a familiares y amigos. Estoy poniendo aquí en pantalla ahora las plataformas en las que pueden encontrar los audios de los videos de Conservando la Fe para aquellos a quienes les convenga más seguirnos en formato de audio. Y abajo ahora están en pantalla las redes sociales en las que pueden seguir un servidor. Les recomiendo mucho que se den de alta en el número que aparece en pantalla de WhatsApp para recibir notificaciones. No son muchas de los videos próximos que tengamos en Conservando la Fe. También les recomiendo mucho que se unan a nuestro canal de Telegram. Ahí está en pantalla cómo pueden encontrarnos en Telegram, @Conservando la Fe. En Telegram estoy subiendo breves archivos de audio, a veces diariamente, sobre temas importantes de lo que está pasando en la iglesia que no me alcanza a tratar en los videos que subo aquí en el canal de Conservando la Fe. Por eso les invito a que se unan a nuestro canal de Telegram. Muchas gracias a todos por su confianza y por ese apoyo que me dan. Vamos a continuar. El Padre Nuestro, hay unos cambios en la traducción al menos que usamos aquí en México, en el español, hay unos cambios de algunas expresiones. La traducción más literal del Padre Nuestro tradicional dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Ahora, ¿cuál es el cambio importante? Aquí se habla de deudas. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras ofensas, no es lo mismo. Sí, pero deudas abarca un poquito más. Porque ofensas pues son los pecados que cometemos contra Dios. Pero deudas también es lo que le debemos al Señor por los pecados que ya se nos perdonaron. Cuando vamos a la confesión, si estamos arrepentidos sinceramente y cumplimos las condiciones que la iglesia pide para recibir la absolución y el sacerdote nos absuelve, se nos perdona nuestros pecados. Pero queda por pagar la pena que merecemos por ellos. Se nos perdona la pena eterna, o sea, no iremos al infierno por pecados de los que hayamos sido absueltos por el sacramento de la penitencia. Pero hay pena temporal que debemos de pagar por haber ofendido a Dios, para reparar por la ofensa que le hicimos a Dios. Eso es lo que le debemos. Entonces, aun si estamos en estado de gracia, tenemos deudas con el Señor. Y cuando le pedimos perdón a nuestras deudas, no solo estamos pidiendo perdón a nuestras ofensas, sino además las penas que tenemos que pagar
por nuestros pecados, aunque ya nos hayan sido perdonados en el sacramento de la penitencia. Y luego, otra cosa importante, en el latín como el griego, se dice líbranos a malo, líbranos del malo, del maligno. Hace referencia, sí, al mal, pero también a un ser personal, que es el maligno. Estamos pidiendo a Dios que nos libre de los ataques del demonio y de todo mal. No solamente de los ataques del demonio, pero es importante esta diferencia. Cuando rezamos en latín decimos sed líbranos a malo, líbranos del malo. Cuando rezamos en español decimos líbranos del mal. Pero si en las palabras de nuestro Señor, que les digo, tanto en el griego como en el latín se refieren a un ser personal, que también se abarca obviamente todo tipo de mal, como vamos a ver más adelante, creo que era importante mantenerlo como se ha dicho siempre. Ahora, la siguiente oración que el sacerdote hace luego del Padre Nuestro también cambió. Dice así en la oración tradicional. Es como una extensión de la última expresión del Padre Nuestro que dice, líbranos del malo. Esta oración desarrolla esa idea. Dice lo siguiente, te rogamos, Señor, que nos libres de todos los males, pasados, presentes y futuros, y que por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, nos des propicio la paz en nuestros días, para que ayudados con el auxilio de tu misericordia, estemos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Ahora vean, es parecida esta oración a la que se hace en la misa, con el misal actual. Pero hay algunas cosas que faltan, que ya no aparecen, que es esta mención. Fíjense qué bonita expresión. Por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios. Ya no existe esa expresión, ya no está. De los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y de todos los santos. Ahora se dice, líbranos, Señor, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, o sea, se brinca esta parte. Quitaron a la Virgen María y a la mención de los santos apóstoles Pedro y Pablo y Andrés. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué ya no mencionar? Y con estas palabras tan hermosas, que en latín dice, et intercedente beates gloriosa semper Virgine Dei genetrice María. Y por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿A quién le conviene quitar esta mención de la intercesión con esos títulos tan bonitos de la Madre de Dios? ¿A quién le convendría quitarlo? ¿Por qué sería bueno ya no mencionar así a la Madre de Dios en esta oración? Si estamos pidiendo que se nos libre de todos los males, que por cierto aquí sí se especifica pasados, presentes y futuros. En el nuevo misal no se dice así, nada más dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Ahora, si la intención fue hacer la oración más breve, yo diría, bueno, ¿qué tanto te tardas en decir esto? Pero si hubo otra intención, habría que ver, ¿por qué quitar la mención de la Madre de Dios, de los apóstoles Pedro y Pablo y Andrés, y de todos los santos? Es un poco extraño, yo creo. Y pues bueno, creo yo que no, hasta donde yo sé, no se dio una explicación clara de por qué se quitaron cada una de las oraciones que se quitaron y por qué se cambiaron
cada una de las oraciones que se cambiaron. Que yo sepa, si estoy en la ignorancia y alguien me puede sacar de esta duda, se lo agradecería, pero yo desconozco si se dio una explicación de cada cosa que se cambió y por qué se cambió. Si existe, no la conozco, y si alguien la conoce me gustaría que me la compartiera, lo agradecería bastante. Pero mientras, resulta un poco extraño que se haya quitado esta mención. Entonces, cuando vamos a pedir que se nos libre del mal, no conviene decir, Señor, líbranos del mal, pero mandar por delante a la bienaventurada Virgen María, siempre Virgen María, Madre de Dios. No conviene que interceda por nosotros, no conviene mandar a Pedro y Pablo y Andrés por delante también para que intercedan por nosotros. Si tenemos la fe católica diríamos, sí, claro que conviene bastante. El que tiene la fe católica va a decir, yo prefiero que intercedan María Santísima y los santos por mí para que Dios me libre de todos los males, prefiero tener su intercesión que no tenerla. Yo creo que el espíritu católico sería ese. El espíritu protestante, pues ya sabemos, ellos no piden la intercesión ni de la Virgen ni de los santos, eso lo consideran un insulto a Cristo. Así es que si pensamos en estas cosas, todavía es más sorprendente el por qué ya no aparecen. Y bueno, vuelvo a algunas cosas semejantes sucedieron con las oraciones que se quitaron totalmente. Por eso vayan a ver el video de las oraciones que se eliminaron del misal tradicional cuando se hizo la reforma litúrgica. Después, el sacerdote dice, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mientras dice esas palabras, el sacerdote toma la hostia, sobre el cáliz la fracciona, porque así se representa al Señor en estado de víctima, en sentido de víctima, se fracciona el cuerpo del Señor y se fracciona sobre el cáliz para significar que la sangre de Cristo que está en el cáliz viene del cuerpo, vino del cuerpo que fue herido y por lo tanto la sangre salió del cuerpo y fue derramada, como dijo el Señor, por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces se hace la fracción y luego el sacerdote se queda con una partícula de la hostia y sobre el cáliz hace 3 veces la señal de la cruz, mientras dice, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y la gente responde, y con tu espíritu. Luego el sacerdote deposita esa partícula de la hostia consagrada, la deja caer en la sangre de Cristo que está en el cáliz, se mezclan y esta mezcla representa la resurrección del Señor. Dice estas palabras, esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos sirva para la vida eterna a los que la vamos a recibir. Amén. Luego viene el Cordero de Dios, que en la misa tradicional dice así, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Pero cada vez que se dice Cordero de Dios y que se responde ten misericordia de nosotros o danos la paz, se da un golpe de pecho. Entonces, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Estos golpes de pecho, vuelvo a decir, no son cosas secundarias. Piensen ustedes, si santos lo hicieron, innumerables santos que fueron a la misa tradicional lo hicieron. Y todos estos gestos fueron vistos como convenientes, favorables para la devoción. La iglesia los mantuvo por siglos. En cada edición que hubo del misal tradicional se siguieron manteniendo estas cosas
porque de algún modo ayuda. Los golpes de pecho nos recuerdan la actitud del publicano, que se daba golpes de pecho pidiendo perdón por sus pecados. Y Dios dijo, el Señor dijo, el fariseo que rezó de pie y ahí enfrente, que daba gracias por lo bueno que era, no bajó a su casa justificado. El publicano, que se daba golpes de pecho, que ni siquiera se atrevió a ir hasta enfrente, se quedó atrás y no se atrevía a levantar la mirada, ese sí bajó a su casa justificado, quiere decir, recibió el perdón de sus pecados. Luego vienen unas oraciones que preparan para la Sagrada Comunión. Esta oración que voy a leer se sigue haciendo en la misa actual, pero modificada. En la misa tradicional se dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires mis pecados. Dice el sacerdote, no mires mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Y dígnate darle paz y mantenerla unida según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos una modificación importante. De hecho, la comentó el Papa Benedicto XVI, creo que cuando era cardenal, y escribe sobre la liturgia, él comentó sobre este cambio, que ahora se dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y eso, no tengas en cuenta nuestros pecados, como que diluye un poco. A final de cuentas nadie es culpable, o sea, todos fuimos, nadie fue. Y decía el Papa, terminamos pensando como si dijera la oración, no tengas en cuenta los pecados de la iglesia, sino mi fe. Pero aquí se dice, no tengas en cuenta mis pecados. El sacerdote lo dice antes de comulgar y los fieles lo pueden meditar y lo pueden decir en su corazón internamente también. No tengas en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Así es que también esa oración fue modificada. Luego vienen dos oraciones que ayudan al sacerdote a prepararse para comulgar, que también los fieles pueden decirlas interiormente mientras están ahí en su lugar, porque también van a comulgar. Pueden meditarlas. En la misa actual, el sacerdote solo dice una de las dos, o sea, se le da a escoger cualquiera de las dos que quiera decir. Otra vez la pregunta sería ¿por qué? Para ahorrar tiempo. Pero vale la pena ahorrar tiempo, quitarle tiempo a Dios. En el acto de culto más importante, más grande que le podemos dar a Dios, habría que ahorrarse tiempo. La primera oración dice así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo mediante tu muerte diste vida al mundo. Por tu sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame de todas mis iniquidades y de todos los males, y haz que siempre esté adherido a tus mandamientos, y no permitas que jamás me separe de ti, que vives y reinas con el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vean qué hermosa oración, para disponerse interiormente el sacerdote a comulgar. Luego la siguiente también está muy bella, dice: la comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, que yo indigno me atrevo a recibir, no me sea motivo de juicio y condenación, antes por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y para recibir mi remedio. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como les digo, ahora solo tiene que escoger el sacerdote una de las dos oraciones. En la misa tradicional debe decir las dos. En el video anterior que les invito a ver, mencioné las oraciones que hace el sacerdote cuando comulga, que ya no existen en el nuevo misal. Luego, antes de recibir la comunión, los fieles, cuando el sacerdote bebe la sangre de Cristo, el acólito comienza el yo confieso, otra vez el yo confieso de los fieles. ¿Por qué? Porque con este yo confieso antes de comulgar, la iglesia quiere ayudarnos
a estar lo más limpios posible de pecado para recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Así es que los fieles hacen otra vez el yo confieso. El sacerdote dice todas esas oraciones que lo purifican de sus pecados. Los fieles dicen el yo confieso. Al final del yo confieso, el sacerdote dice: Dios misericordioso, tenga misericordia de ustedes y perdonados sus pecados, les lleve a la vida eterna. Respuesta: amén. Luego el sacerdote, sin darle la espalda al Santísimo que está sobre el altar y viendo un poco hacia los fieles, hace la señal de la cruz sobre ellos y dice: el Señor omnipotente y misericordioso les concede el perdón, la absolución y la remisión de sus pecados. Amén. Obviamente, con esta absolución no se quitan los pecados mortales. Quien tiene pecado mortal no debe acercarse a comulgar sin recibir antes la absolución en el sacramento de la penitencia. Pero aquí sí se perdonan los pecados veniales. Y además, como les digo, es la última purificación todavía antes de recibir al Señor Jesús en la comunión. Así, la Madre Iglesia preparaba a sus hijos para recibir la Sagrada Comunión. Ahora, esto ya no se hace. Luego el sacerdote muestra a los fieles la sagrada forma, la forma consagrada, sobre el copón, levanta la hostia, viendo hacia el pueblo, y dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Y los fieles 3 veces, cada una de las veces dándose un golpe de pecho, dicen: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana. Ahora, esto de mi alma es importante. Ahora, al menos en la traducción que usamos en México, se dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero sanar mi alma hace referencia a al elemento constitutivo más elevado de nosotros, de lo que depende nuestra felicidad o nuestra condenación eterna, del estado de nuestra alma. Nuestra relación con Dios depende de en qué estado está nuestra alma, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede estar enfermo, o puede estar muy sano el cuerpo y el alma en estado de pecado, o puede estar el cuerpo muy enfermo, moribundo, pero el alma estar en estado de gracia. Y finalmente es el estado del alma en la hora de nuestra muerte el que definirá nuestro destino eterno. Por eso es importante esto de sanará mi alma quedará sana. El cuerpo muchas veces Dios no lo va a sanar. Algunas veces lo hará, otras no. Pero el alma es importante que quede sana. Y lo que más nos debe de importar es tener el alma limpia de todo pecado, porque así aseguramos estar en una relación verdadera con Dios, no subjetiva, no una falsa relación con Dios, porque hay quien se engaña a sí mismo pensando que está muy unido a Dios aunque vive en un estado de pecado mortal, porque vive engañado. El estado de su alma es de muerte, pero la persona está engañada y piensa que tiene una gran comunicación interior con Dios. Eso es un engaño. Luego, ya les expliqué en el video anterior lo que el sacerdote dice para dar la comunión a los fieles. Y bueno, prácticamente estas son las diferencias más importantes en las oraciones que tiene el misal actual, que permanecieron, que fueron tomadas del misal tradicional, pero que tuvieron alguna modificación. Todo esto nos ayuda a entender por qué sí es importante conservar la liturgia tradicional. Yo no estoy diciendo aquí que se quite la liturgia
reformada después del concilio, pero estamos viendo que hay una riqueza teológica y espiritual en las oraciones de la misa tradicional que por alguna razón ya no está en esa riqueza en las oraciones, en muchas oraciones que ya no aparecieron en el nuevo misal o en oraciones que fueron cambiadas. Creo yo que este es un buen punto para pedir que la iglesia siga conservando este tesoro teológico, espiritual, doctrinal y también hasta podemos decir pastoral, porque cuántos santos hablaron cosas bellísimas sobre la misa tradicional. No puede ser algo que de pronto sea dañino, que de pronto ya no sirva, que haya que tirar a la basura, eh, que cause división. ¿Cómo va a causar división oraciones que la iglesia siempre hizo durante muchos siglos? ¿Cómo pueden causar división? Oraciones que los santos hicieron, que los santos valoraron, que los santos comentaron. Hay escritos de los santos dedicados a comentar las oraciones de la misa, meditaciones que se basan en las oraciones litúrgicas de la misa tradicional. Y toda esa riqueza nos pertenece a todos los católicos. Es el tesoro de toda la iglesia. Por eso todos debemos poder beneficiarnos de este tesoro espiritual y elevar nuestra alma a Dios leyendo y meditando estas oraciones de la liturgia tradicional. Pues espero que este programa haya sido de su agrado. Les agradezco a todos por la confianza que tienen en este servidor. Pido a Dios que los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.